Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, pues entrando de lleno a lo que es la casa de perfumería Hermès, pues me pasé por un centro comercial donde venden de primera mano esta marca y todos los perfumes de sus colecciones. Así pude probar los distintos que tienen y elegir, sí, elegir porque fui a buscar una cajita que tienen en la que en estos momentos pues tú puedes elegir hasta 4 perfumes distintos. Aquí veis 3, el cuarto es el que vamos a reseñar hoy, en el que bueno pues son tamaños bastante grandes, creo que eran de 20 mililitros, aquí los estáis viendo, en el que pues tú eliges los que quieres de los distintos tipos. Bueno, pues fue interesante porque dentro de toda la colección pues estuve probando absolutamente todos y fue gracioso lo primero porque cuando terminé de probar algunos que eran más femeninos y me puse con los masculinos, lo primero que hicieron fue decirme, no, estos son para hombres. Y digo, no te preocupes, que a mí me gusta todo. Tenéis que ser claros también con las vendedoras o vendedores, porque muchas veces cuando quieres probar, ya seas hombre o mujer, y quieres probar perfumes catalogados del sexo contrario, pues muchas veces te dicen un algo y tú tienes que ser claro con tus gustos y decir que no pasa nada. Bueno, pues me puse a probar los otros perfumes y elegí mis 4 favoritos. Y aún así, también tengo que decir que toda la colección de Hermès tiene particularidades. Es verdad que cuando los vas probando te vas dando cuenta de que juegan en una liga de aromas un tanto especial, unos tipos de aromas que dices, no, tienen particularidades distintas a otras líneas de perfumería comercial y son bastante particulares. Bueno, pues el que te quiero enseñar, por cierto, cuando te lo dan también viene con una bolsita, porque son tipo tamaño viaje, esta bolsita de Hermès. Bueno, pues hoy vamos a ver, como has visto en el título del vídeo, Le Hambre de Merveilles, ¿de acuerdo? Y este está catalogado, perdón que se me va la voz, está catalogado como unisex, tanto para hombre como para mujer. Esta es la versión eau de parfum, que lo pone aquí abajo, ¿de acuerdo? Y luego es verdad que está el mismo nombre que pone elixir, y ese Le Hambre de Merveilles Elixir está catalogado como femenino, pero este es unisex. Bien, voy a ponerme un poquito aquí en el papel y te leo sus notas. Este perfume es del año 2012, de la familia Oriental Vainilla. Tiene notas de ámbar de perfumista, vainilla, ládano, pachulí, ámbar gris y bálsamo de Perú. Es un eau de parfum. Este perfume te puede durar alrededor de las 8 horas tranquilamente. Intensidad media, media alta al principio, intensidad media se nos queda, con unas tonalidades muy interesantes. Primero, como te digo, tiene ese algo característico de los perfumes Hermès. Según estuve hablando con personas que conocen esta línea de perfumes, es sobre todo por el tipo de aldehídos que utiliza. Dentro de los aldehídos hay un mogollón de tipos distintos, de calidades, de tipos, de montones, y se utilizan muchas veces en los perfumes, aunque no nos cuentan aldehídos como tal. ¿De acuerdo? Este es otro tema. Pero me dijeron que estas particularidades de aroma es algo que juegan mucho los perfumistas de Hermès. Es un perfume fascinante. Ya desde el inicio puedes notar que es un perfume que juega con los aromas del bálsamo, un bálsamo que ya desde el inicio sale con ligeros toques de vainilla y viene aromatizado, como si ya esa parte tanto de pachulí ya le empezara a dar tonalidades desde abajo. Pero el ámbar, seguramente aunque esté de fondo, es una parte que lo llena absolutamente todo. Así que ya te tienes que imaginar que es como un perfume con mucho ámbar. Aquí viene con ligeros toques de vainilla y ya viene aromatizado. Según vamos pasando, es como si este perfume se fuera volviendo como más rudo, como más oscuro, porque
Incluso esas partes más aromáticas que puede tener van dejando paso a un perfume que se va volviendo más y más ambarado, como si luego esa personalidad animal que tiene el ámbar gris y un bálsamo de Perú que le espera en el fondo como si fuera ese aroma más pesado, espera que ese ámbar ligeramente más dulce recaiga en la parte de un perfume más ambarado. Creo que es un perfume muy interesante, muy interesante. Precisamente me llamó la atención, incluso entre otros perfumes, y este perfume, la chica de la perfumería me lo dijo que era que este lo compraban más los hombres. Por eso cuando yo empecé a probar este me dice, este es para hombre. Lo compran más hombres, ¿vale? Sí es verdad que por lo que he leído el elixir, las tonalidades de vainilla es como una vainilla más azucarada. Aquí está como más comedida. Bien, desde luego es un perfume que a pesar de todo me resultó muy interesante. Me gusta mucho cómo juega con las distintas tonalidades de ámbar. Una tonalidad dulce de vainilla que no lo invade todo, sino que te va a dar tonalidades, pero tranquilo, porque incluso si no te gusta mucho, esta se va a ir disipando y es el juego del ámbar con tonalidades de ámbar gris y pachulí con lo que va a jugar durante todo el tiempo. Más ese aroma especial que tiene como perfume de la casa Hermès. Secretillos de la casa seguramente. Creo que es un perfume muy interesante. Unisex. Eh, yo diría que sí, a mí me gusta, pero sí es verdad que este perfume lo consumen más los hombres y entiendo por qué, porque la parte dulce es nimia, según va pasando el tiempo ese dulce se va evaporando y sí que comprendo que este perfume le va a gustar y lo va a llevar mucho mejor los hombres que las mujeres. Para que lo lleve una mujer le tienen que gustar los perfumes que aunque lleve vainilla terminan siendo de mucho ámbar y esas tonalidades particulares, ¿de acuerdo? Entonces sí es verdad que lo podemos catalogar de unisex, pero estar 2 pasos más del lado masculino. Particularidades, sí. Yo creo que no solamente por los aromas, está claro que te tiene que gustar distintas tonalidades e intensidades de ámbar en el perfume, pero es precisamente lo importante de este perfume que lo tienes que probar. Yendo a probar todas las colecciones, toda la línea de Hermès, hay perfumes que son muy particulares, que quizá a gente les encanta y otros que te echan para atrás. Tienes otros que son cítricos, súper normales, tal cual. Pero sí que creo que, primero, los perfumes de Hermès no son baratos. Prácticamente podríamos decir que algunos de sus perfumes están en los precios de algunas perfumerías nicho, ¿de acuerdo? El precio. Por eso yo creo que lo más interesante es ir y probarlos, porque tienen sus particularidades. Este perfume, lógicamente, como lo probé, yo lo elegí porque a mí me gustó mucho. Me resulta muy interesante. Me gusta esas tonalidades de ámbar con las que juega. Es un perfume que entre todos los que probé, uno de los 4 que me gustó mucho, ¿de acuerdo? Pero sé que es particular. Sé que es particular. Y por ello no voy a decirte sal corriendo a comprarlo. No. Sobre todo porque no quiero decepciones por vuestra parte. Porque cuando sabes que estás ante un perfume que incluso en sus tonalidades, aunque las puedas conocer, te puede gustar mucho o que no te guste nada, pues directamente lo que yo te digo es busca el modo de probarlo, de darte una escapadita a alguna tienda, que Hermès hay muchas marcas, tiendas departamentales y demás que la trabajan. Y ese es el mejor modo de saber si este perfume es para ti o no, que desde luego lo interesante es probarlo y descubrirlo. Antes de terminar, ¿quieres saber los siguientes perfumes que vamos a probar, descubrir de Hermès? Te voy a dar un pequeño adelanto porque pronto los iremos reseñando, ¿vale? Aquí tenemos el perfume L'Homme des Merveilles. Aquí está. Este no es Ambrés, Le Ambrés. Este es Le Hombre. Es que es distinto. Le Hombre de Merveilles. También la versión Eau de Parfum. Tengo aquí
Terre de Hermès Eau Intense Vetiver, Terre de Hermès Vetiver o de Parfum. Y es que el Terre de Hermès tiene muchas variedades que son distintas, se nota lo distinto. Y aquí tengo la versión de Terre de Hermès, pero la versión Parfum, no Eau de Parfum, la versión Parfum. Tienes la versión Parfum, la Eau de Parfum y el Eau de Toilette, ¿de acuerdo? Así que lo veremos en la versión Parfum, ¿de acuerdo? Es que son distintos. Son distintos porque cuando estás allí, o sea, de verdad, hay que tomarse la molestia de ir, probarlos y descubrirlos. Estos son 4 de los perfumes que más interesantes me parecieron. Quizá ya estás pensando que lo que me pareció más interesante eran todo perfumes catalogados como masculinos. Pues sí, sí, es verdad. Así que estamos llegando al final del vídeo. Te confieso que de la casa Hermès, aunque siempre hay sus excepciones, por supuesto que sí, creo que me gusta más la línea catalogada como masculina que los perfumes femeninos. Por supuesto tienen perfumes femeninos los de Hermès que me resultan interesantes, que me gustan, pero creo que la línea de aromas para hombre las trabajan de una forma mucho más exquisita, interesante, le dan un algo que hacen que tengan como una atracción especial. Con excepciones, por supuesto que sí, y os enseñaré las excepciones. Así que amores, nada más, este spoiler pequeñito aquí al final de este vídeo. Los iremos reseñando, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.